Muy bien. Bueno, estábamos con esto, eh, a modo, a modo de continuar el ejercicio que veníamos. Bueno, vamos a empezar a ver cómo sería esto. Ya, perdón, voy a poner en silencio acá porque encima me suena la computadora también. Listo. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a ver el examinar, que sería lo importante, porque digamos esto para que un orden un poco más cronológico, ¿no? Un poco de secuencia. Que esto debería ser lo primero que haría el usuario porque no puede hacer nada, sino. Entonces, lo primero que debería hacer es examinar o encontrar dónde está la base de datos. Es la idea, ¿no? Entonces, tenemos el evento del action performer, o sea, de apretar el botón de examinar, y vamos a dar un objeto JFileChooser. Vamos a poner base de datos. Base de datos. Más que base de datos, vamos a ponerla seleccionar. Porque esta no va a ser la base de datos, lógicamente. New JFileChooser. Bien. Ahora lo que deberíamos hacer es llamar al diálogo para seleccionar la base de datos. Seleccionar punto show open dialog. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan cuando lo hicimos? Sí. Sí. Bien. La idea es tratar de que el usuario elija dónde está la base de datos. Entonces, otra cosa que vamos a hacer es, vamos a hacer un entero, respuesta, sí, respuesta, respuesta es igual a cancel option. ¿Qué quiere decir? Voy a preguntar si el usuario no eligió nada, se apretó el botón cancelar. El botón cancelar, me voy, no hago nada. No puedo buscar la base de datos, no puedo hacer nada porque no la seleccionó. Ahora sí la encontró, yo debería poder, vamos a crear otro, un string que se llame archivo o ubicación. Archivo. Entonces, ahora sí, si eligió algo, ubicación, lo vamos a guardar en ubicación. Esto, si eligió un archivo, ¿quién lo va a tener? ¿Qué objeto lo va a tener? A ver si me siguieron hasta acá.
Cri, cri, cri. Bueno, Ahí escribió repasemos. Emiliano. ¿Escribió? No, no lo escuché. Va, no. Escribió Sí. Emiliano, dice seleccionar. Muy bien. Exactamente, seleccionar. Es el objeto del file chooser. El file chooser, ¿se acuerdan de la librería que manejaba el tema del diálogo de apertura de archivos? Que lo habíamos visto, ¿en dónde? En el blog de notas. ¿Se acuerdan? Ese objeto va a tener guardado el archivo que seleccionó el usuario. ¿Cómo lo consulto? Vamos a consultarlo. ¿Ven? Primero vamos a llamar al objeto. Seleccionar. Y hay que buscar con el get, porque obviamente es un atributo el archivo. Tiene que estar, y seguramente es un get selected, acá está, file. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Estoy llamando a la propiedad con el get. Siempre es bueno pensar así. Primero el objeto, el método que voy a utilizar, y el método que voy a utilizar está relacionado con lo que yo quiero. Yo quiero saber qué fue lo que seleccionó el usuario en este caso, que sería el contenido o el atributo de archivo, el atributo archivo que seleccionó el usuario. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces uso el get. Y fíjense que ya el nombre del método ya no me está diciendo. Es archivo seleccionado. Bien, ahora, el archivo seleccionado es del tipo file, ¿no? ¿Me siguen? ¿Se acuerdan el tipo archivo, la clase archivo que vimos? ¿Están siguiendo acá o se perdieron? Sí, estoy perdido. Bueno, repito. Tenemos el seleccionar, que es el file chooser, que es simplemente el diálogo, y que además tiene dentro de los atributos el archivo que seleccionó el usuario. Yo ahora lo que estoy haciendo hasta ahora, simplemente consulté el archivo para de alguna manera guardarlo en ubicación, pero tengo un problema, porque ubicación yo lo declaré como un string, no lo declaré como un archivo. Podría hacerlo como archivo. Se podría hacer tranquilamente, pero elegí string. Es igual, como a ustedes les guste más. ¿Por qué elegí string? Porque para el caso me va a servir igual. Quería revisar algo más. A ver. Vamos a ver el DAO cómo lo declaramos. Yo creo que el DAO le puse nada más que... ¿Ven? Sí. Cuando hice el constructor, la ubicación la hice del tipo string, así que está bien lo que estoy haciendo hasta ahora. Es correcto, no se contradice. Entonces, quiero decir, si creo un tipo archivo simplemente por la ubicación física o la ubicación dentro del disco donde está el archivo, es como que me está sobrando una clase muy grande nada más que para dar un string. ¿Me explico? Porque por eso hago, declaro string y no declaro un tipo archivo, un tipo file. ¿Me van siguiendo? ¿Están viendo qué estoy tratando de hacer? ¿Se dan cuenta o no? A ver si me siguen. Emiliano, sí. Ah, era Emiliano, no, pensé que era José. Emiliano me entendió. Bueno, entonces la idea, repito, es tratar de obtener la ubicación, la ruta de ubicación del archivo. ¿Por qué? Porque la base de datos, en definitiva, nosotros estamos accediendo a una base de datos en Access, que es un archivo.
Esa es la idea, tratar de abrir la base de datos en Access. Bien, entonces, hasta acá lo que tenemos es el seleccionar que es... Por ahora sí. ¿Eh? ¿Cómo? No. Ah, bueno. Acá tenemos el archivo, directamente me devuelve un archivo que no es igual a un string. ¿Cómo obtengo un string? Si aprieto punto de nuevo, ahí me va a traer todos los métodos relacionados con archivo. Hay un método, fíjense que la ubicación de un archivo sigue siendo un atributo dentro de un archivo. ¿Y cómo lo consulto? Con el get. Y tengo este que se llama getAbsolutePath. Ese me da la ubicación exacta de dónde está el archivo con el nombre del archivo. Vamos a hacer una cosa. Ahora sí, fíjense que no me tira error esta línea. ¿Por qué? Porque el getAbsolutePath en realidad es un string, entonces coincide. Lo que vamos a hacer ahora, a ver, voy a ir a diseño porque no recuerdo cómo le pusimos acá el nombre a a la variable de acá, archivo, perfecto. Entonces volvemos acá, y la idea es que el nombre o mejor dicho la ubicación, aparezca en ese cuadrito del text file. Entonces vamos a ese cuadro de texto que no se puede editar, que únicamente se llena cuando selecciono un archivo, es lo que voy a hacer ahora. Voy a mostrar. Todavía no abrí ninguna base de datos, estoy haciendo la previa de todo eso. Vamos a intentar ahora hacerlo. Bien, entonces. Archivo. Text field. Ahí está. Text field archivo, ahí está. Punto. Ahora no voy a consultar un atributo, voy a modificar un atributo. Entonces utilizo el set. Y en los text field, para modificar lo que tiene adentro, el atributo se llama text. ¿Me siguen? Y acá ya me sugirió ubicación, que era lo que ya tenía acá arriba. Lo que quería. Ahí está. Bien, cayeron al perro. Vamos a probar ahora esto. Vamos a ejecutarlo, a ver qué es lo que pasa. Les voy a mostrar, porque seguramente no están viendo el cuadro de... Ahí está. Acá, si quiero escribir, no puedo escribir. Entonces, tengo que apretar en examinar. Ahí vamos. Si voy al C, y yo lo había ubicado en prueba. Acá está la base de datos. Fíjense que acá me quedó, lo llegan a ver, la ruta completa de dónde está el archivo, con el nombre del archivo incluido. Sí. Bien, eso es lo que queríamos obtener. Bien, vamos a volver ahora. La verdad que vieron que parece algo por ahí complicado, pero no en muchas líneas se resolvió. Porque estamos usando clases que ya existen, no tuvimos que programar nada, esto ya estaba. Esto es lo práctico de utilizar librerías ya hechas. Existe algo que se llama frameworks, que bueno, no lo vamos a llegar a ver nosotros, pero el que quiere avanzar un poco más, ahí hay mucho ya hecho y se utilizan muchísimo para programar, sobre todo en programar web, donde hay mucho ya prehecho y te resuelve muchísima programación. Acá es todo bastante más crudo al lado de eso, el otro está mucho más trabajado, mucho más resuelto. Bueno, sigamos entonces. Ahora lo que sí podríamos hacer es sí abrir la base de datos, porque ya tenemos la ubicación. Entonces,
vamos a crear el objeto DAO. Ahora sí le podemos poner base de datos. Igual new. DAO. Ubicación. Volvamos ahora, vamos a ver, por si no lo llegaron a ver. Este es el constructor estoy llamando al constructor del DAO. ¿Se acuerdan el método constructor? Pregunto para que en todo caso lo repasemos. El perro se ve que lo sabe. José. ¿Se Sí, acuerdan? profesor, repasémoslo, repasémoslo. Bien. Si no. El constructor en una clase, si se acuerdan, es el que crea todos los atributos y crea el objeto en sí. Gracias al constructor existe el objeto, si no, no existiría. Por más que uno lo declare, primero hay que construir, hay que hacer el objeto. Hay métodos que ya devuelven un objeto hecho. Bueno, el constructor en realidad devuelve un objeto, si no hay que construirlo con el constructor. Volvamos acá al DAO, a la clase DAO. Este es el constructor siempre se llama igual que la clase, puede llevar o no parámetros, no devuelve nunca nada, o sea que no hay que poner ni void, porque el constructor simplemente crea el objeto, o sea, no va ni void, ni in, ni boolean, ni nada, no devuelve nada, es así. La declaración es así porque es un método especial, es el constructor. Y nosotros elegimos acá poner un parámetro que es la ubicación donde está el archivo, en este caso, ¿no? Pero es un string. Entonces lo que hacemos, más que lo que hago, es conectar o abrir el archivo donde está la base de datos, que eso ya lo vimos cuando hicimos la clase digamos, de la conexión de la base de datos. Para que esto funcione, porque yo todavía esto no lo hice, de paso lo hacemos para que ustedes recuerden, hay que importar las librerías. Sin las librerías del DAO, por supuesto, esto no va a andar. A ver si... Entonces, importamos las librerías y de esa manera sí funciona. Ahora, estoy viendo que el constructor, en realidad, como va a abrir la base de datos, nosotros antes le habíamos pensado que manda un mensaje por consola. Pero acá estamos en programación en capas. Esto no lo puede hacer. O sea que nosotros lo que deberíamos hacer es mandar un mensaje, una excepción. Vamos a avisar que este método devuelve una excepción. Parece que escribí mal. Excepción. La voy a escribir mal. Ahí está. Set. Ahí está. Entonces, acá lo que debería hacer es enviar una excepción. New exception. Y ahí está. Este sería el mensaje que debería devolver. No fue posible la conexión. ¿Está bien?
capturé la excepción y de esa manera yo podría mandar un... Esto me va a modificar, como este método ahora devuelve una excepción, ahora ahora que lo llamo, fíjense que me está marcando acá como que hay un error. ¿Por qué? Porque ahora ese método devuelve una excepción. ¿Me siguen? Esto también es lo bueno de trabajar con un entorno IDE, que nos facilita este tipo de cosas. Ya me avisó que ese método devuelve una excepción y ahora voy a utilizar esa excepción. Ahora vamos a ver cómo manejar ese mensaje. Vamos a usar un JOptionPaint y vamos a show message dialog x.getMessage. Y así consulto con el getMessage porque el mensaje de la excepción es un atributo que tiene la excepción. Y yo cuando creé la excepción acá de error de conexión, guardé el mensaje de la excepción. Entonces cuando yo lo que hago es mostrar justamente el mensaje de la excepción, que fue la que puse ahí. Eso también lo que me da es una posibilidad muy grande, porque depende de la excepción o el mensaje de excepción que yo mande en el método que yo haga, va a ser el mensaje de error que emita mi programa. Miren la potencia que tiene este tipo de cosas, ¿no? No hace falta que sea un mensaje fijo. Puedo hacer diferentes errores y mostrar diferentes errores porque el que va a decidir quién manda ese error es el DAO, el método del DAO, es el que va a salir en pantalla. Y yo, con este método, simplemente, y llamando a la librería de la ventana, del JOptionPaint, que es una ventana de mensaje, le estoy mandando que imprima el mensaje de la excepción. Y de esa manera me salvo yo de tener que andar pensando cómo manejar o cómo mostrar. Está automatizado. En una línea tengo todas las posibilidades. ¿Se entiende? ¿Eso? Sí, sí. Bien. Vamos a probarlo. Bien. Vamos a examinar. Tendríamos que probar por ahí con algo que no sea una base de datos. Porque, a ver, vamos a probar esto. Para que nos muestre, a ver si nos muestra. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está el mensaje. ¿Por qué? Porque elegí algo que no es una base de datos. A ver. Igual apenas seleccioné. Ahora vamos a ver. Vamos a examinar de vuelta. Vamos a ir al disco C. Prueba. Ahí la abrió. Ahí no hubo problema. ¿Por qué? Porque elegí la base de datos. Si hubiese estado mal el archivo, si no hubiese sido un archivo de Access, como pasó antes, me hubiese tirado error. Sí, Emiliano, esta es la base de datos, justamente. Y tendrías que revisar con lo que hicimos recién, a ver si hay algo que te perdiste en el código, pero al no ver tu código no lo puedo ver. Es algo que me lo mandes después y te lo reviso. Pero, ¿se dan cuenta? Ahora lo pudimos resolver.
decidió el mismo programa y me mandó el mensaje de error que no había podido abrir la base de datos. Cuando seleccioné un access, la pudo abrir, no hubo problema. Bueno, sí, mándamelo. Podés mandármelo por mail o... Sí, por mail, mandame el zip con el proyecto. Bueno, chicos, ¿lograron entender? ¿Quieren que repita algo? ¿Les quedó alguna duda? Por mi caso, todo bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quieren que repasemos algo de lo que vimos? Sin miedo, no tengan vergüenza, tenemos que repasar. Lo peor que nos puede pasar es no entender. Tal cual. Bueno, José pudo entender. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ruth, ¿vos entendiste? Sí, sí. Au. ¿Eh? Sí, profe, yo entendí también. Diana, ¿entendiste? Sí, sí. Perfecto. Sí, no es muy complicado. Lo que hay que prestar atención. Pero bueno, acá es donde ya empieza a verse más el potencial que uno puede tener trabajando con clases y objetos. Porque es todo como más modularizable o más dividido, y si uno trata de respetar buenas prácticas de programación, como esto, programar por capas, divide las tareas y es más fácil, es más sencilla la programación porque uno enfoca a algo determinado, por ejemplo la conexión o la visualización, y no está en la visualización pensando cómo se conecta a la base de datos, porque no le corresponde a la capa de visualización. Entonces uno se enfoca en lo que está haciendo en ese momento, en la capa en la que está. Entonces, y lo que hace después es que si hay un problema es más fácil saber dónde encontrarlo, y si hay que cambiar algo en el programa porque, por ejemplo, lo de las visualizaciones, cambia la visualización porque ya lo llevamos a otra plataforma, es más sencillo porque sabes qué capa tenés que modificar, no tenés que cambiar todo el programa o revisar por todo el código en dónde están todas las ventanas o todas las cosas para poder adaptarlo a la nueva visualización. Ya no tenés que hacer eso. Te enfocás simplemente en la capa que se responsabiliza de mostrar los datos e interactuar con el usuario, que es la capa de visualización. ¿Me explico las ventajas que va teniendo cuando uno es prolijo en la forma de programar? Por eso soy como tengo, diríamos, como un toque que me gusta que esté todo tabulado, que respetar las mayúsculas, las minúsculas, porque eso en definitiva hace que el código sea un poco más transparente. Lo ideal, hasta mejor, sería comentar. Yo hasta en eso les diría que soy un poco vago, debería ser mejor en eso. El código, lo mejor que puede pasar es comentarlo siempre, porque hoy me acordé, dentro de un mes abro esto y no me acuerdo qué hice. ¿Me explico? Entonces son Un mes, un día. muchos, ¿eh? O Un día. o un día. Entonces son cosas que ayudan a las buenas prácticas que después es más fácil trabajar, porque si no, esto es relativamente fácil porque son líneas de código pequeñas, no hay mucha cantidad de código, pero cuando empiecen a trabajar esto va a ser cada vez más grande, si es que se dedican a esto. Entonces hay que ser prolijo para trabajar, porque te mareas muy rápidamente. También está el tema de control de versiones, sí, por supuesto.
Pero bueno, eso sería otra cosa. El versionado el desarrollo es otra cosa, el versionado, pero las buenas prácticas también refieren a esto, ¿no? Mucho más a modularizar. El versionado es muy práctico porque uno tiene como un backup y puede ir para atrás en algún problema. Porque, bueno, se perdió o algo se hizo mal y se puede estudiar versiones anteriores, pero el hecho de separar responsabilidades, de ser prolijo, de poner comentarios, respetar las mayúsculas, las minúsculas, los nombres de las variables, no ser amarrete para poner el nombre de las variables, todas esas cosas hacen que después sea más fácil entender el código. Es así. Todo suma, es así. Y no sé si alguna vez les comenté, hay un viejo lema en programación, que las clases son cerradas a las modificaciones, pero abiertas a las herencias. ¿Qué quiere decir eso? Que las clases en realidad no hay que modificarlas. Yo podría modificar, entrar a una clase, incluso las clases que ya tiene Java, entrar al código fuente de las clases que están definidas dentro de Java, de las librerías, y modificarlas. Pero ¿qué pasa? Esos programas que yo voy a hacer van a funcionar solamente con mis librerías. Si yo les paso esos programas, no les van a servir probablemente. Lo mismo si yo creo clases nuevas que me sirven para un programa, y después el día de mañana tengo otro cliente, hago otro programa, y agarro esas clases y las modifico, y obviamente hago un nuevo programa. ¿Qué pasa? Cuando tenga que volver porque, no sé, el cliente tuvo un problema, o tengo que modificar el programa, o tengo que hacer algo sobre el otro programa, voy a encontrar que con las librerías que yo estaba trabajando, las clases que yo tenía antes, las modifiqué. Entonces ya no sirven. Entonces, ¿qué se hace en programación? En vez de modificar la clase, lo que hago, heredo esa clase y hago lo que yo quiera. Creo una clase nueva a partir de la que yo ya tenía. Por ejemplo, en este caso sería hago producto Pérez, y le creo un montón de otras cosas más. Lo que se me ocurra. Puedo modificar los métodos que hay, se pueden sobreescribir, no hay problema. Pero yo el original no lo toqué, entonces va a seguir funcionando como estaba. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, esos son conceptos general de programación en objetos. Bueno, y repito, si tienen una duda, repasamos, y si no, bueno, nos vemos el viernes. Sí, profesor, porque se está por cortar esto, me parece. Sí, queda un minuto. Bueno, chicos, entonces nos vemos el viernes. Bueno, ¿Mm? Bueno, que tengan buena semana. gracias, Vale. profesor. Hasta luego. Chao.